Bueno, amigos, el tema de hoy eh, es un tema muy controvertido, no es nuevo. eh, Se titula Mentira, negación y traición en la política. Eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todos mentimos? ¿Los políticos mienten? ¿El candidato de un partido político en campaña miente? Y una vez en el poder miente cuando no debería mentir. Eh, esta pregunta es de un marco eh, sumamente cuestionable y vigente, y además no es nuevo, contrariamente a la percepción generalizada desde la perspectiva moral y ética, en donde no deberían de mentir. Es decir, el político debería de ser consecuente con su discurso de campaña y una vez en el poder con la intención de cumplir eh, sus objetivos de campaña, de cumplir su palabra. Como ciudadanos, todos nos debemos de preguntar, ¿mentimos? Por supuesto que todos mentimos de una manera u otra. Los alcances más bien la mentira tiene sus alcances y sus marcos de referencia en donde pueden afectar o no determinados derechos. Sin embargo, todos mentimos. Entonces, valdría la pena preguntarnos qué es lo que distingue la mentira de un ciudadano común y corriente de la mentira del político. Si somos iguales, el político no deja de ser un ciudadano normal de la sociedad, por ejemplo, mexicana, o de cualquier sociedad, no deja de ser un integrante de la sociedad y no deja de estar impactado por la cultura vigente, por los valores culturales. Entonces, ¿qué es lo que va a ser diferente el principio de la exigibilidad al político en contraste con el ciudadano? Bueno, ya en una exposición anterior se expuso cuál era la diferencia, no hablamos del concepto de la mentira, pero hablamos que lo que va a distinguir al ciudadano en su funcionalidad política y en el poder frente a un ciudadano que no tiene ese rol es que las implicaciones de su toma de decisiones van a impactar en toda la colectividad. Mientras que un ciudadano común y corriente como yo, como cualquiera, si le mentimos a la mujer, a la novia, al novio, bueno, pues vamos a tener un problema en la esfera privada. Pero un político, al tomar sus decisiones de gobierno, van a impactar en la colectividad de una manera positiva o negativa. O sea, beneficiando el nivel de vida o perjudicando ese nivel de vida. Entonces, lo que va a determinar esa diferencia es que las decisiones de uno van a impactar en la esfera privada y las decisiones del político van a impactar en la esfera pública. De tal manera que la complejidad de, la, de las sociedades en las que se desenvuelve el político exigen no la moralidad, que debe de ser un ideal, sino exigen eh, que mienta. Es una situación complicada para todos los políticos de todos los países, no importando el modelo que tengan, el cumplir lo que se promete en campaña. Y en muchos casos empezamos a ver que una vez que llegan al poder, lejos de empezar a cumplir, eh,
empiezan a romper las promesas. Es decir, no empiezan a cumplir, empiezan a romper las promesas. ¿Hasta qué parte se cumple o se cumplen las promesas de campaña en el ejercicio de gobierno? Si la exigibilidad del pragmatismo político es la negación, y es la mentira, y es la traición. Entonces, la dinámica pragmática en la política le exige a la clase política, a los estamentos políticos, le exige la adaptabilidad al espasmo social, a la estridencia de la sociedad, le exige ese pragmatismo a los movimientos totalmente espontáneos y emocionales de la sociedad. Entonces, para que se responda de manera pragmática a estas exigencias colectivas, el político miente, tiene que negar y tiene que traicionar. Con traicionar me refiero a que tiene que mentir en un sentido pragmático del discurso, porque en la fase de la competencia política, como partido y que está en esa fase de competencia, el político no se puede enfrentar a mantener el discurso de la verdad frente a competidores que no van a sostener el principio de la verdad, porque en realidad ningún competidor quiere decir la verdad. Todos los sectores sociales no quieren escuchar la verdad, porque valdría la pena preguntarnos, ¿qué verdad es esa y respecto a qué modelo? ¿Qué es lo que se pretende? Porque imaginen que los sectores sociales tuvieran la suficiente capacidad, todos en su conjunto, el todo, la capacidad de discernir y de cuestionar. Cuando el enunciado de las principales políticas, de lo que piensa el político como modelo a implementar, por ejemplo, del liberalismo a un extremo del estatismo, ¿sí? Ese extremo del estatismo, bueno, ¿cuáles son? Ya lo hemos expuesto en otras presentaciones, es el socialismo, el comunismo y lo peor de todos estos, el totalitarismo. ¿Cuál es ese modelo? Porque ese modelo va a estar planteado en una idealidad de lo que debe de ser, de lo que se persigue como ideal y como objetivo político. En consecuencia, el político no va a exponer su verdad porque es una verdad no contrastable, y tampoco la competencia. En consecuencia, van a mentir para adaptarse a las exigencias de su clientela política en un primer momento y de toda la colectividad, porque el voto al final de cuentas es totalmente emocional. Totalmente emocional es el voto. Quien diga lo contrario, el voto razonado, el voto X, pues está mintiendo en una gran parte de los supuestos, ¿sí? Porque incluso los más informados no tienen la información específica y técnica sobre los impactos de lo que propone, en el caso de que sea verdad, la propuesta del político, el plan de gobierno, el plan de modelo que piensan implementar. En consecuencia, la traición, la negación y la mentira son elementos del comportamiento ligados a la pragmática de la propia política, no solo en los tiempos actuales. Hoy lo vemos mucho más por el impacto de los medios y ese fenómeno de la instantaneidad que rápidamente podemos contrastar de lo que dijo en la campaña de una manera casi inmediata en las redes sociales, en las tecnologías actuales. Pero es la necesidad del pragmatismo en la política actual. Eso es todo, compañeros. Vamos a hablar en otra exposición sobre otro tema ligado a este. Gracias.